terminaron las actividades del módulo 3. Recordar, ¿por qué? Porque la actividad que tenía que ver con los enunciados de actividades, ciencia y aprendizaje, la mudamos para acá. En esta estamos viendo ahora mismo, estamos viendo algunos elementos base para lo que son las estrategias y la metodología activa, que con eso va a servir de base entonces para nosotros diseñar nuestras actividades. Sí vamos a diseñar las actividades aquí. Y a partir de ciertos ejemplos que le vamos a poner, ciertas orientaciones, se van a diseñar las actividades del RA1. Y de esas actividades, hay como una especie de plantilla también para el diseño de actividades, que no es una camisa de fuerza, pero sirve de referencia por los elementos que puedan encontrar ahí. Entonces, de cada una de esas actividades, ustedes verán que hay un enunciado que simplemente el enunciado se copia en la planilla de RA, se hace una conexión para allá. Es bastante interesante y ameno esa partecita. Lo bueno de esto es que una vez usted lo hace, eso le sirve de plantilla para otras actividades. Si son parecidas, ya lo que usted cambiaría es la forma en conformó la actividad, si individual o por equipo, quizás la puntuación, lógicamente, el tiempo que dure, los recursos que va a utilizar, pero la plantilla del proceso es muy parecida y obviamente la temática con que va trabajando, usted debe actualizarla, lógicamente. O sea, va a ser muy interesante usted ver esa plantilla y utilizarla y aplicarla. Y lógicamente entenderla es más importante todavía. Entonces, ya luego que se tienen esas actividades diseñadas, se toman los enunciados, como vuelvo y digo, y se van a colocar en la planilla por RA. Ahí solamente nos quedaría o nos restaría en función del tiempo, según usted distribuyó el tiempo que vaya a durar el RA. A cada actividad, de acuerdo a las sesiones de clase, usted le va a ubicar una fecha. Hay actividades que se realizan en un mismo día, hay actividades que duran más de un día, etcétera, etcétera. Eso va a depender de la complejidad de la actividad y el desarrollo del grupo o el avance del grupo. Ya luego de asignar las fechas y tener los enunciados en la planilla, vamos a ver y colocar lo que serían los instrumentos. Miren, de primera mano, en este módulo podemos colocar instrumentos, porque en la misma planilla de diseño de actividades hay que colocar un instrumento. Lo que sí que si usted todavía no tiene tanta experiencia con los instrumentos, usted puede utilizar según su conocimiento hasta el momento, cuál puede adaptarse a cada actividad. ¿Qué pasa? Cuando ya vayamos a ver el módulo de evaluación, que será el próximo que vamos a ver, ahí vamos a entender para qué, o mejor dicho, qué se hace con cada instrumento. Y así usted lo va a adaptar a cada actividad. Y si usted tiene que actualizar luego el instrumento, lo puede actualizar o agregar un instrumento, porque se puede utilizar más de un instrumento en una misma actividad. Entonces, ya asignado a cada actividad su instrumento, asignada la fecha, solo resta, sin necesidad de ser específico en cada actividad, sino en esa semana de esa hoja, se colocan los contenidos que se trabajaron. Ahí se lo vamos a explicar con el ejemplo correspondiente. Y ahí terminaríamos lo que sería prácticamente el avance de la planilla de RA. Ya en el módulo de evaluación se van a diseñar los instrumentos que se van a agregar entonces en formato digital, dependiendo, al banco de trabajo que ustedes van a tener, que incluso en este módulo también vamos a diseñar una planificación diaria. ¿Cómo se va a hacer eso? Se va a sacar de una planificación de RA una actividad en particular, la vamos a sacar de ahí con su enunciado y le vamos a poner la planilla correspondiente. ¿Qué pasa? Cuando estemos diseñando actividades aquí, van a darse cuenta que prácticamente es lo mismo que la base de la planificación diaria, lo único que en la diaria usted le va a poner los momentos de inicio, desarrollo y cierre, donde en el inicio usted va a colocar, qué sé yo, alguna reflexión, alguna recopilación de saberes previos, la conexión del día anterior con el día que se va a trabajar, el desarrollo propio, que es el desarrollo de la actividad en sí, y la conclusión, que sería la recopilación de ideas, preguntas y cosas que se trabajaron en el día, y la conexión con el próximo día que se vaya a trabajar. Eso siempre debe hacerse de tal forma que exista cierta coherencia en el proceso que usted va a hacer. Entonces, tengo por aquí a Carolina, que tiene la mano levantada. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Profesor, la parte de los recursos solamente se pone en la planificación de las actividades diarias, o cuando se redacta el enunciado de la actividad no se pone ahí, ¿verdad que no? No, porque no hay, si tú te das cuenta, no hay como tanto espacio. En cambio, en la Exacto, diaria, como es, ok. en la diaria o el diseño propio de la actividad, porque miren, podemos llegar hasta un acuerdo cuando vayamos a hacer el diseño de las actividades. Lo que pasa es que en el diseño de las actividades, usted toma en cuenta todo lo que va a utilizar ahí. ¿Qué pasa? Para la actividad, para la planilla diaria, cuando la comparemos,
prácticamente va a ser la misma, lo único que usted va a agregar en los momentos y los datos de la institución. Entonces la misma planilla de diseño o el mismo modelo que utilizamos para el diseño de la actividad, podemos adaptarlo para agregarle lo que le haga falta para que sea una planilla diaria ya. Y ya prácticamente usted tenía la planilla diaria diseñada. Y ahí sí se ponen los recursos y demás porque hay mucho más espacio y detalle para trabajarlo. Exacto. Otro aporte que iba a hacer, que usted estaba hablando de la planificación diaria, que a diferencia de la planificación de resultados de aprendizaje, ahí se debe de tomar en cuenta la secuencia de las actividades en el desarrollo de la clase, que hay que detallarla, y también la sistematización, que es que lo que hice en una clase y cuando comienzo la siguiente clase, es decir, que continúa. No se me acabó la actividad, pero necesito continuarlo en la próxima clase. Sí, exacto. Más o menos ese mismo, eso, lo que tú quieres decir con esos términos, es lo que yo expliqué en un principio acerca de los momentos incluso. Por ejemplo, el momento de inicio siempre se debe hacer una conexión del día anterior con el día que se va a trabajar. Hay veces en que esa conexión es tan directa como que es una continuación de lo que de lo que trabajamos el día anterior o la sesión anterior, por decir algo. Ahora bien, esa conexión que tú haces en la parte de inicio le va a dar cuerpo ya en el desarrollo y al final deja como el plato servido para iniciar el próximo día o la próxima sesión de clase. En esa parte es importante tenerlo en cuenta. Eso es muy necesario, por decir así, porque esa parte de esa sistematización del trabajo es imprescindible. O sea, usted no llegar al aula que cayó como un paracaídas, sino que hay una conexión con lo que se ha trabajado, con lo que se trabaja y con lo que se trabajará en el proceso. Sí. Profe, la última pregunta. En la parte de los contenidos de la planilla, ¿necesariamente se tienen que poner los contenidos conceptuales? Mira, yo lo que oriento es lo siguiente. Lo que no se tiene que hacer, que mucha gente lo hace, pero nosotros no tenemos que hacerlo, es separar los contenidos, ponerle conceptuales, procedimentales y actitudinales. No, hacer esa división no tienen que hacerlo. En esa semana, cualquier contenido que tú vayas a trabajar, tú lo puedes colocar sin ningún problema, no importa que sea conceptual, procedimental. Y la parte actitudinal, en realidad, que no se trabajan como contenido, pero se mezclan en el proceso. O sea, no es que tú vas a dar un tema de contenido actitudinal, sino que tú lo trabajas en el proceso. Por eso que hay ciertas discusiones que no se deberían establecer como contenidos, sino como mediadores del proceso, transversales, lo que tú quieras. Pero amén, si están ahí, vamos a colocar lo que es simplemente que se van a trabajar. Entonces, si, por ejemplo, yo soy electrónico y voy a hablar de, qué sé yo, de un circuito eléctrico, ahí lo más probable es que van a aparecer contenidos de los dispositivos que se van a trabajar, que son conceptuales, van a aparecer asuntos de análisis de circuito o de, qué sé yo, de mapa o de un plano, que eso sería entre conceptual y procedimental, porque hay una parte práctica que tiene que ver con análisis y puesta en práctica, e incluso simulación. Y luego viene el montaje del circuito, que es la práctica per se práctica. O sea, que ahí tú tienes todos los aspectos conceptual y procedimental y agregándole la parte de seguridad y la parte de trabajo en equipo, lo que tú quieras, que puede ser con la parte procedimental. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú haces? Que circunscribe a cada hoja de planilla de RA lo que tú has trabajado en esa semana. No ponga más nada que no tenga que ver con lo que tú trabajaste en esa semana. Por eso es lo interesante de tú dividir la planilla de RA por semana y por sesiones. ¿Por qué? Porque no tienes que poner ahí un conglomerado de cuánta cosa. No, solamente secciona lo que tú has trabajado, lo que estás trabajando en esa semana. Y tú vas a ver que la organización va a quedar tan chévere que a la hora de tu ver el RA ya, cuando tengan todas tus hojas, se va a haber complementado todo ese proceso. Profe, y otra pregunta, si en una semana yo, por ejemplo, trabajé unos contenidos, los documentos de pago y cobro, la factura y el cheque, y en la siguiente semana tengo una actividad relacionada a esos contenidos, yo también puedo poner esos mismos contenidos porque sigo trabajando con esos contenidos en la siguiente semana. Te aconsejaría que tú puedas hacer referencia más genérica. Por ejemplo, en la semana que tú lo trabajaste más detallado, tú lo pones bien detalladito, pero como tú eres experto en tu área, tú puedes decir en la próxima semana, en vez de decirlo todo detalladito, tú puedes decirlo con un término como más genérico, que sí se sepa que se están trabajando, pero que no ponerlo por detalle, porque quizás tú vas a trabajar otras actividades que necesiten detallar sus propios contenidos. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, en mi caso, qué sé yo, trabajar con dispositivos pasivos, que está la resistencia, que está el diodo, que está el condensador, etcétera, etcétera, que lo activo, que está el transistor, que está aquello, que lo otro. Entonces, cuando yo tenga que trabajarlo de per se, lo puedo detallar. Ahora, cuando no sea
sea como relacionado, que sí lo está trabajando, pero no con tantos detalles, puedo hablar como más genérico. Más o menos te di a entender ahí la... Bueno, el dedito de Sí, Carolina lo sí. puso para arriba. Excelente, Caro. Muy buenas preguntas, Caro, por cierto. Vamos a ver, había otra persona. Maldonado, ¿usted se le quedó la mano levantada? Está bien ahí. Vamos a darle oportunidad a Karina. Ah, Maldonado lo volvió a levantar ahora. Mi pregunta iba por ese mismo sentido de ella. Lo que pasa es que yo ya estaba terminando la actividad 11 hoy, sí, que es la 13. Entonces me quedé confundida porque ya me decía que los enunciados, que tenía que poner los enunciados de las actividades. pero Entonces, esa la cancelaron Maldonado, la que tiene que ver con el anunciado. la 13, que se Yo ahora la mismo, 11, mira, Maldonado, de memoria no me lo vas a ver, no me exija tanto para que vea que no, es la plataforma. Pero la que tiene que ver con el enunciado en sí, recuerden que la cancelamos porque la vamos a trabajar ahora. Eso fue de sí, allá. Allá quedamos entonces, con la comparación de los elementos de capacidad con criterio de evaluación. Ahí murió eso, usted actualizar esos elementos de capacidad según ese análisis que se hizo. Y si mal no recuerdo, ustedes me corrigen, está la actividad que coger la planilla y ya vaciar ahí las cosas ajustadas. sí, ya yo tomé la planilla, le puse los elementos de capacidad, el nivel de dominio de cada uno. Ya revisado, ¿verdad? Sí, ya están verificados. Y bien bonita cada hoja, porque es que yo veía con una hoja que esté como descolgada y que no tenga sus, ¿cómo se llama? Sus encabezados ni nada. Se la voy a devolver para atrás ni se la voy a corregir ni siquiera, hasta que no lo ponga como tienen que tener, bien bonito. O sea, yo estoy hablando desde la última actividad que tiene que ver con tomar las planillas que ya ustedes hicieron en un principio, recuerdan, y a esa Sí. planilla completarla con sus elementos de capacidad. Recordar, ojo, en ninguna. Vamos, escúcheme por favor, abran los oídos, por favor, y ten presto a contestar en esta parte. Puede contestar cualquiera, porque ahora mismo está Karina que va a preguntar algo, pero no tienen que levantar la mano con contestarme basta. Pregunto. Oigan bien, escuchen bien. Vamos a suponer que tengo 6 hojas de RA. Eso implica que duraría mes y medio el RA. 4, un mes, 2 hojas, vamos a poner 2 semanas, sería entonces un mes y medio aproximadamente. Si yo tengo, qué sé yo, 4 elementos de capacidad, ¿cómo te lo distribuiría si yo tengo 6 hojas y solo 4 elementos de capacidad? Profe, ¿puedo Dígale. responder? Claro que sí, Dauri. Realmente hay elementos de capacidad que pueden ser hasta 2 semanas consecutivas porque eso depende del nivel de complejidad. Excelente. Entonces, una propuesta es un ejemplo que estamos poniendo como un ejercicio mental, Lauri, no una camisa de fuerza, porque eso va a depender de cada quien. Pero puede hacer que si son 4 RA, yo tenga, qué sé yo, en la primera hoja tenga un RA, en la segunda hoja por mitad tenga el mismo RA y el siguiente, en la siguiente tenga completamente sea el segundo y así por el estilo. En la siguiente uno. En la siguiente uno puede durar 2 hojas. Eso va a depender del nivel de complejidad, como tú dices, y las actividades que estén relacionadas con ellos, que tanto duren o no, ¿cierto? Así es, así Ahora, es. pregunto, ¿usted cree que es posible que en una misma hoja existan 3 elementos de capacidad? Es posible, pero va a depender de qué tan complejo sea. No, no Porque creo, no No, creo, no No, porque creo. no, porque la hoja está Miren, un limitada. elemento de capacidad es una semana miren, máximo. miren, vamos a ver. Yo digo no creo que aparezca, ¿por qué? Porque generalmente en un mismo elemento aparecen varias actividades, eso es casi lógico, ¿verdad que sí? Digo que vamos a ver, puede darse caso que alguna vez pase, vamos a ver, pero de posible, profe, que fue lo que te preguntó si era posible. Que no se deba o que sea algo sí, más mira qué complicado. pasa, es viendo la infusión práctica, porque lógicamente dice un refrán que el papel aguanta todo, Dauri, pueden aparecer hasta 10 que tú quieras, porque obvio, ahora vamos a ver si es lógico, vamos a usar la lógica. Un elemento, eso es seguro que va a tener varias actividades. En eso estamos todos de acuerdo. Pongan el dedito para arriba cuando estén de acuerdo y si no, abren su micrófono y tiran un grito. Vamos a seguir. En una hoja, ya yo sé que ya tengo ubicado un elemento y ese elemento tiene varias actividades. ¿Qué pasa? Generalmente tenemos módulos que tienen, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 horas a la semana. Solo, por ejemplo, el caso de contabilidad, creo que tiene 9 horas. En ese habría que ver, ese pudiese darse en un momento que aparezcan 3 elementos, pudiese darse.
Pero en esos módulos que tienen 3, 4 horas y 5, no creo que se vaya a dar. ¿Por qué? Porque recordando, un elemento tiene varias actividades y en una semana no te va a dar tiempo como tú hacer tantas actividades como que ya pasaste 3 elementos, ¿verdad? Pero sí es común que puede parecer que yo terminando un elemento, todavía no he terminado completamente ese elemento y tenga que continuarlo en la próxima semana con algunas actividades y qué sé yo, si tengo clase 3 días a la semana, el lunes todavía pertenecía al elemento de la semana anterior. Lo coloco como tal. Ahora bien, ya el miércoles, cuando voy a trabajar, es el siguiente elemento, entonces las actividades se van a desarrollar con ese. Entonces usted tiene que ser suficientemente ágiles para distribuir en su hoja, si apareciese 2 elementos, cuáles actividades pertenecen a uno para como distribuirlo, que se vea bien bonito, que ya yo sé, que yo a la vista diga, ah, no, estas actividades pertenecen a este elemento y esta actividad pertenece a este otro. Porque cuando es uno solo no importa porque van a estar todas las actividades de ese mismo elemento en esa misma hoja. Me sigue mentalmente lo que estamos hablando, la línea de pensamiento. Pueden poner su dedito para arriba y si tienen preguntas la pueden hacer ahora. Después que yo le dé la oportunidad a mi estimada Karina. Karina, tiene la palabra. Bien, buenas noches. Maestro, vuelvo hacia atrás. La explicación que usted le dio a Carolina, yo quiero que usted me la haga de nuevo porque yo no entendí. Me explico. Yo entendía, siguiendo el ejemplo de ella, yo entendía que si yo estoy trabajando un contenido en una semana y vamos a suponer que ese contenido es conceptual, y en la siguiente semana yo voy a trabajar el mismo contenido, pero de manera procedimental, yo entendía como que yo tenía que poner el mismo contenido. O sea, si yo olvidémonos de si es conceptual o procedimental. Si yo en esa semana no terminé ese contenido y yo tengo que continuar en la siguiente semana, yo entiendo que tengo que plasmarlo en ambas semanas. No se ha dicho lo contrario, querida, ¿no? Ah, pues yo no entendí la explicación de Carolina. Lo que pasa es que cuando estaba hablando con Carolina, ella me decía que en la siguiente semana todavía hay aspectos de los contenidos trabajados de la semana anterior, pero obviamente van a seguir otros contenidos a trabajar. Entonces, por razones de espacio, si tú te pones a vaciar ahí, por ejemplo, que tú tenías, qué sé yo, 5 o 6 tópicos trabajados la semana pasada, para no hablar tanto de tema de como contenido, tú ves, 5 o 6 tópicos trabajados la semana pasada, tú tendrías que poner entonces los 5 o 6 tópicos en esta misma semana y agregar lo que tú vas a trabajar nuevo. Entonces yo le decía, esos 5 o 6 tópicos tú no tienes que detallarlo tanto porque ya tú lo detallaste bien la semana anterior. Tú puedes hacer algo más genérico que lo aborde a ellos. Yo digo un ejemplo de electrónica, tú ves, por ejemplo, dispositivo pasivo, pero ya yo anteriormente, ya yo había especificado que hable de la resistencia, que hable de los condensadores. Es por decir así, como un término un poquito más genérico. Cuestión de que tú aproveches los espacios y haya una lógica en el proceso. Porque no es que tú, por el hecho de que tú vayas a trabajar esta semana con algo que trabajaste la semana pasada, tú vas a poner detallado todos los contenidos que tú trabajaste la semana pasada. Porque hay inclusive elementos de eso que tú no lo vas a tocar, sino algún punto en particular. Entonces ese punto en particular tú lo puedes poner. No sé si ahora me de entender, Karina. Ahora sí entendí, gracias. Ah, ok, excelente, excelente. Dauri, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, profe. Bueno, fue ahorita cuando estábamos trabajando de poner la planilla bonita y todo eso. Yo quiero saber si en la planilla dentro del encabezado puedo agregar la competencia del perfil. La competencia del perfil. O sea, deme un segundito, que usted sabe, no se escucha. Bien, mientras Dauri regresa, vamos a ir organizando lo que vamos a hacer ahora. Sí, está bien, dale para allá. Continúa entonces. Puede continuar, no importa, no se escuchaba mucho ruido, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces, dentro del currículum está la competencia asociada al perfil, que es como general. Entonces, del módulo formativo. Entonces, dentro de la planilla, en los cabezados, pudiera yo tomarla en cuenta. A ver si ¿qué usted dice? Dario, lo que pasa es que la unidad, tú te refieres a la unidad de competencia asociada al módulo. Eso está en todas las hojas de la planilla, mientras tú estés trabajando con ese RA y ese módulo, lógico. O sea, esos encabezados van a ser exactamente los mismos. Lo único que va a variar, por ejemplo, estoy trabajando un RA y ese RA, el mismo ejemplo que puse ahorita, son 6 hojas, porque fueron 6 semanas. De los encabezados, ¿tú sabes qué es lo único que varía? Adivina qué es lo único que varía. Dime tú qué es lo único que varía. La fecha. Fecha de inicio, fecha de término de esa semana. Y ya. Va a permanecer inclusive, el mismo RA con el mismo nivel. Sí va a variar, obviamente, lógico,
los elementos de capacidad con sus niveles que se estén trabajando por semana. Y las actividades y todos los otros detallitos, pero después de ahí, por eso yo le decía que cuando te haga la primera planilla, en la primera planilla usted va a tener todos los encabezados de arriba. La semana puede inclusive colocarla de inicio y término, pone su RA y pone su nivel de dominio de RA. Ya de ahí para allá usted copia y pega esa misma hoja tantas veces dure el RA en función de semana. Y ya de ahí para allá lo que tú tienes que cambiar es la semana, la Sí, fecha no, correspondiente a pero la semana. en la principal, en la primera hoja, por así decirlo, porque sabemos que todo eso ya se repite, el módulo formativo tiene una competencia general No, del módulo formativo. una unidad de competencia asociada que tiene. Lauri, una unidad de competencia asociada, que es la unidad de competencia que se asocia al módulo. Y como está en la primera, se va a repetir en todita la de SRA. Ok, La de ese módulo, no de SRA, de ese módulo completo, porque después tú vas a trabajar con el RA2 y tú vas a tener todos los encabezados de arriba idénticos. Lo único que tú vas a trabajar con un RA distinto, que sí va a cambiar el RA, y obviamente sus fechas de inicio y término que van a variar siempre. Perfecto. Aclarada esa duda, entonces podemos continuar. Vamos a ver si yo puedo presentar aquí. Está compartiendo, como siempre ustedes ponen el dedito hacia arriba cuando ya estén viendo. Perfecto. Vamos a socializar algunos aspectos aquí acerca de esta temática que vamos a trabajar ahora. Bien. Vamos a hablar un poquito de la metacognición, que es la actividad número 2, si mal no recuerdo, que está marcada ya. Está marcada como individual y usted tendrá que hacer un ensayo con respecto a esto. Que vamos a discutir un poquito acerca de en qué consiste la metacognición, a qué se refiere y qué podemos lograr con ella. No sé si aquí está Kenia o Karina, que me ayudan siempre con dar la palabra. Voy a necesitar que estén activos para leer, para que me ayuden. Yo leeré alguno, ustedes leerán algún otro y vamos a dar opinión en general con respecto a la metacognición. Yo voy a iniciar con la primera parte y ustedes estén activos. Tengan su manita levantada inclusive para los que saben que tienen su micrófono bien, para que nos aporten ahí. Dice aquí que la metacognición es un concepto que implica la conciencia y el control de los procesos cognitivos propios, así como la capacidad de reflexionar sobre el pensamiento y el aprendizaje. Ya vemos aquí la primera parte que tiene que ver con lo que haga cada quien en función de conciencia y trabajo. Me explico. Voy a trabajar, o sea que con la metacognición yo puedo hacer una pausa dentro del proceso para yo reflexionar en base al trabajo que voy realizando. ¿Qué vamos a lograr con eso? Veremos qué vamos a lograr con eso. Dice aquí que es un componente clave en el proceso de autorregulación del aprendizaje y puede tener un impacto significativo en la mejora del rendimiento académico y la resolución de problemas. Me explico. Vamos a ver aquí. Con la metacognición, si promovemos la metacognición y la practicamos como tal en el proceso, podemos lograr con nuestro estudiante que es sencillo. Él no va a tener que esperar que el maestro le diga, Juanito, ese trabajo está mal. Porque si en el proceso va realizando una reflexión del proceso y detecta dentro del proceso ciertos aspectos y oportunidades de mejora, ¿qué puede hacer? Una autorregulación dentro del proceso para que ese aprendizaje se vaya fortaleciendo. Porque no me diga usted a mí que usted está claro en lo que está haciendo, en algún momento te va a detectar un problema. Entonces, no seguir trabajando en base al problema, sino que realizar las correcciones del lugar en el proceso que va trabajando. Con eso se busca la metacognición. Vamos a ver. Vamos a ver según diferentes autores sus referencias con respecto a la metacognición. Y entonces nos va a ayudar, en este caso, no veo manita levantada, no me quiere ayudar nadie. Continúo yo entonces. Vamos a ver. Nelva de la Cruz. Nelva de la Rosa. Sí, buenas noches. Buenas, La buenas. metacognición, según Joe, no sé el apellido, ¿verdad? Tú lo puedes decir como Shakespeare, John Flavel, como se lea, ¿verdad? Okay. Ok. Según uno de los pioneros en el estudio de la metacognición, la define como el conocimiento y control que una persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos. Esto incluye la capacidad de planificar, supervisar y regular el propio pensamiento y aprendizaje. O sea, relacionado directo con el pensamiento y el trabajo en campo.
porque tiene que ver con la parte de planificación, supervisar y regular el propio pensamiento y aprendizaje que tenemos, ¿ok? O sea, que el proceso de metacognición exige del individuo, obviamente, esa parte de la autorregulación y el pensamiento crítico. Continuamos. Entonces, nos sigue ayudando. Vamos a seguir usted y yo hasta que no ayuden otros, porque, ¿verdad? Voy a continuar yo, pero me levanta la manita para seguir leyendo, para saber quién tiene su micrófono activo. Dice aquí. Ok, perfecto. Ahora sí, Dauri. Y después, Alexandra. Dauri, continúa. Muy buenas noches a todos. Dice David Perkins. Para Perkins, la metacognición es la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Hey, qué profundo, Dauri. Muy profundo. Pensar sobre el pensamiento. Se define a la habilidad de reflexionar conscientemente sobre cómo se está procesando la información, evaluar la eficacia de los propios métodos de aprendizaje y ajustarlos si es necesario. Si se dan cuenta, cuando veamos diferentes autores, generalmente van relacionados con una misma línea, con otra palabra, pero una misma línea. Aquí se menciona nuevamente la parte de la reflexión, la parte de evaluar eficazmente un proceso para poder tomar mecanismos de autocontrol y ajuste que sea necesario en el proceso. Continuamos. Alexandra. David Arcosta, o sea, ese artículo Costa o Arcosta. Sí, continúa. Cosa que sostiene la metacognición es la conciencia de uno mismo como aprendiz y la capacidad de regular y controlar el propio proceso de aprendizaje. Implica reflexionar sobre el conocimiento y las estrategias utilizadas para aprender. Perfecto, todo relacionado básicamente con otra palabra de como hemos visto hasta el momento. Continuamos con Henry. Henry, ¿puede ayudarnos? Hacker describe la metacognición como el conjunto de procesos cognitivos que involucran la autorreflexión y la autorregulación. Esto incluye la capacidad de monitorear y evaluar el propio pensamiento y aprender a partir de la experiencia. Excelente. Básicamente relacionado con lo anterior y que la parte del aprender a partir de la experiencia es que uno se va volviendo experto en el proceso. A medida que tú vas haciendo expertise en una área específica, se va a dar cuenta que usted va a poder tener inclusive mayor grado de criticidad a la hora de usted reflexionar en el mismo proceso en sí. Bien. Continuamos con nuestra estimada Herminda. Sí, según Brown y Palisar, estos autores enfatizan la metacognición como un proceso que implica la autorregulación del aprendizaje. Esto significa que la persona tiene la capacidad de establecer metas, planificar estrategias de aprendizaje, monitorear su progreso y ajustar sus enfoques de aprendizaje según sea necesario. Si se dan cuenta, en todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos orientarlo hacia el estudiante, pero lógicamente aplicable para el mismo maestro dentro de nuestro proceso. El constante revisión de nuestro trabajo es lo que implica oportunidades de mejora y por ende accionar y tomar ejecución de lo que vamos a hacer. O sea que nuestra reflexión propia del trabajo también es importante tenerla en cuenta. Importancia de la metacognición y el aprendizaje. Vamos a ver. Dice que la metacognición es esencial para que los estudiantes se conviertan en aprendices efectivos y autónomos. Les proporciona las herramientas necesarias para tomar el control de su aprendizaje, comprender mejor los conceptos y mejorar su rendimiento académico a lo largo de su vida. Por lo tanto, su importancia en el proceso educativo es innegable. O sea que el que se hable de metacognición y se ponga en práctica como tal es buscar el anhelado o la anhelada autonomía de los estudiantes. O sea, no es que el estudiante va a estar por su cuenta, no. Que hay una sistematización del proceso tal que le permite al estudiante reflexionar de su accionar, autorregular el accionar y por lo tanto hay mejoras sustanciosas que no necesariamente el maestro va a tener que estar en el momento continuamente contigo. Te va a acompañar, te va a guiar, te va a dar luz, te va a dar camino, pero tú vas a poder trabajar en el proceso y construir tu propio aprendizaje.
aspectos donde la importancia de la metacognición se ve prácticamente reflejado con respecto al aprendizaje. Recordando la autorregulación del aprendizaje, la mejora de la comprensión, transferencia de conocimiento. Entiéndase que si, por ejemplo, cuando he hecho un proceso y he aplicado lo que sería la reflexión, autorreflexión crítica y regulación, tú vas a darte cuenta que tú puedes esa mecánica, esa técnica, transferirla a la hora de trabajarla con otro tipo de conocimiento. O sea, que no necesariamente te va a servir para esto que he hecho ahora, sino que también va a servir como experiencia en otras oportunidades de mejora que vayas a realizar en procesos parecidos. Mayor autonomía, lógicamente, que el estudiantado sea responsable de su propio aprendizaje y no necesariamente tenga que tener detrás al maestro. Mejora de la estrategia de estudio, lógicamente, porque, por ejemplo, en el mismo proceso de metacognición y la parte de autorregulación y pensamiento crítico, ¿por qué no? Podemos descubrir que quizá las estrategias que se están utilizando no son las más óptimas. Inclusive el mismo maestro se puede dar cuenta en el proceso correspondiente y hacer ajustes parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mayor resolución de problemas, lógicamente que si tenemos ya mayor criticidad, tenemos mayor nivel para la hora de cuando se presente problemas, usted resolverlo. E incluso cuando ya usted resuelva problemas desde un punto de vista, cuando tenga que extrapolar eso a otras circunstancias, si bien es cierto que no todas las técnicas van a servir igual, pero puede servir de base para tú descubrir qué cosas puede aportar para resolver los problemas en otras circunstancias y otros entornos u otros contextos. Mayor motivación y confianza, lógicamente, cuando el estudiante se empodera de su proceso, incluso si aporta en la autorregulación del proceso como tal, sencillamente va a tener una persona empoderada y la motivación que va a tener va a ser mayor y se va a sentir confiado de que sí está aprendiendo. Entonces, esa parte esencialmente quería traérsela a ustedes para que ya esta actividad número 2 puedan desarrollarla. Tienen el material allá y recuerden que esos materiales son propuestas que usted puede enriquecer con otras fuentes, que sí le voy a exhortar que cuando utilicen otras fuentes la agreguen como especie de bibliografía al final del trabajo, que eso enriquece. ¿Para qué? Para cuando compartamos el trabajo que tengamos ahí con otro compañero, pero mira, yo también puedo hacer referencia con esta parte. Entonces eso lo que hace es enriquecer todo el proceso de aprendizaje. Señores, hoy se ha trabajado, lo que no iniciamos la parte en vivo un poquito más tarde, pero desde las 6 estamos compartiendo información y ustedes trabajando a nivel de equipo y van a seguir lo más probable trabajando. Por esa razón, yo tengo una reunión ahora de otra formación que estamos llevando y quiero por lo menos participar allá para resolver unas cuantas cositas. Aquí estamos en tiempo, son las 7:50, pero seguimos trabajando. Ustedes pueden seguir preguntándome cómo hasta el momento lo hacen, yo les sigo contestando y seguimos de la mano con este proceso que está hermoso, señores. Ya en la próxima semana yo entiendo que sí podemos seguir viendo algunos aspectos de esto, pero también ir ajustando las actividades que tenemos que ir diseñando y trabajando, porque ahí ustedes van adelantando. Yo estoy seguro que Carolina está loquita, porque veamos esa planilla, la veamos trabajando del diseño de actividades, que va a ser muy interesante. Digo, todos, ok, todos. Entonces, mi gente, déjenme yo tirar la fotito aquí rapidito y en unos minutitos darle la despedida formal para que puedan seguir trabajando, porque sé que van a seguir trabajando ustedes. Levanten todas las manos, antes de yo seguir, voy a dar la palabra a Ingrid, después de ahí me levantan todas las manos para que se queden fijas y yo tirar el print screen. No sé si era para eso, Ingrid, que tú estabas levantando la mano, si querías decir algo, puedes abrir tu micrófono. No, era para eso mismo. Usted me copió. Para la están entrenaditos, mis queridos maestros y maestras, entrenados que ellos están. Entonces, efectivamente, yo voy a tomar el print screen y inmediatamente en un par de minutitos ya pueden entonces seguir trabajando en lo de ustedes. También me ayuda que ustedes de manera independiente también saquen su print screen de vez en cuando y lo compartan en el grupo, que esas son evidencias para ustedes y para un servidor que nos sirven bastante.